Hola muchachos, ¿cómo están? Continuamos con las clases pregrabadas asincrónicas de la unidad de Ingeniería Genética del curso de Biotecnología de Ingeniería de Alimentos de la Universidad de Caldas. En esta clase corta vamos a introducir las diferentes enzimas que son utilizadas en biología molecular para realizar trabajos de ingeniería genética, en particular para literalmente cortar y pegar fragmentos de ADN, trasladándolos de un lugar a otro, de una especie a otra. ¿Qué es la síntesis de lo que es la ingeniería genética, conceptualmente? Para poder recombinar fragmentos de ADN, lo primero que hay que hacer es cortar segmentos de la cadena doble de ADN para posteriormente recombinarlos con otras cadenas dobles de ADN. Para ello, existen en la naturaleza las denominadas endonucleáceas de restricción o restrictasas. Estas endonucleasas de restricción existen principalmente en las bacterias y evolutivamente han servido como un medio de defensa de estos organismos cuando ingresa un ADN viral, un ADN de un virus, al citoplasma celular. Entonces, estas endonucleasas de restricción tienen la función de cortar ese virus, esa cadena de ADN, e inutilizar de esa manera las instrucciones del virus para que la célula no se vea afectada. Los biólogos moleculares se dieron cuenta que justamente esta propiedad de cortar cadenas dobles de ADN podía servir precisamente para recombinar. Y esa es precisamente la gran utilidad de las restrictasas en ingeniería genética. Básicamente, las endonucleasas de restricción cortan transversalmente la doble cadena de ADN en sitios específicos, como vamos a ver más adelante. En particular, hidrolizan, cortan el enlace entre el azúcar y el fosfato de los nucleótidos de ambos lados de la cadena. Los sitios específicos donde las endonucleasas de restricción atacan para cortar son las denominadas secuencias palindrómicas. ¿Qué es una secuencia palindrómica? Pues viene de la palabra palíndromo. ¿Qué es un palíndromo? Es una frase que se puede leer de igual manera, tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Por ejemplo, uno de los palíndromos más famosos del idioma español es este: dábale arroz a la zorra del abad. Si ustedes se dan cuenta, en esta frase, ustedes pueden leer de derecha a izquierda y van a tener la misma frase que se lee de izquierda a derecha. Generalmente, el nombre de la enzima procede del microorganismo del cual se ha obtenido, generalmente bacterias. Por ejemplo, BAMH1 corresponde a una endonucleasa de restricción obtenida de la bacteria Bacillus amyloliquefaciens. Esta es precisamente la secuencia de la cadena doble de ADN que es reconocida por la enzima BAMH1 para hacer el corte como endonucleasa de restricción que es. Si miramos la cadena 5'3', es decir, la de arriba, y la leemos, G, G, A, T, C, C, vemos que tienen la misma secuencia que la cadena, la de abajo, 3', 5', pero si la leemos de manera contraria, de derecha a izquierda, G, G, A, T, C, C. Es el mismo caso de las otras enzimas que tenemos acá. Para la NOT1, G, C, G, G, C, C, G, C, y en la otra cadena G, C, G, G, C, C, G, C. Entonces vemos que todas son secuencias palindrómicas, todas estas. En este caso tenemos una N que puede ser cualquiera de los 4 nucleótidos, ya sea de adenina, de timina, de guanina o de citosina, pero simétricamente se va a leer igual en cualquiera de los casos, sea de este lado o de este lado. En este caso, la abreviatura PU corresponde a cualquiera de las dos bases purínicas de purina. Como ustedes recordarán, son la guanina y la adenina. Y la abreviatura PI corresponde a cualquiera de las dos bases de pirimidina, que son timina
y citosina. Si aquí tenemos una de las dos bases de purina y aquí una de las dos bases de pirimidina, también la secuencia seguirá siendo igualmente palindrómica. Cuando la enzima, recordemos que las restrictasas son proteínas con actividad catalítica, es decir, proteínas que son enzimas, proteínas que llevan a cabo reacciones químicas, aceleran la velocidad de las reacciones. Si tenemos la cadena de ADN, las enzimas están deslizándose, estas restrictas están deslizándose por la cadena de ADN. Cuando encuentran la secuencia palindrómica, entonces llevan a cabo el corte, hidrolizan este enlace de acá, que corresponde más detalladamente al enlace entre azúcar y fosfato de dos nucleótidos vecinos. La endonucleasa de restricción corta entonces la cadena 5' 3' y también la cadena 3' 5'. Pueden ocurrir dos mecanismos de acción. En este caso, el corte no es simétrico. Es decir, que la restrictasa corta este enlace de acá, pero no corta este de acá, sino que lo corta más adelante. De esta manera se obtiene lo que se llaman extremos cohesivos o en inglés sticky ends, que en forma coloquial correspondería a extremos pegajosos. ¿Por qué extremos pegajosos? Son extremos que pueden fácilmente volver a encajar. Recordemos que todo esto se basa en la complementariedad de las bases nitrogenadas unas con otras en diferentes lados de la cadena. Aquí vemos, por ejemplo, la enzima KPN1 que también forma extremos cohesivos al hidrolizar este enlace de acá y este enlace de acá, no de manera totalmente simétrica. Y también se forman estos extremos cohesivos. Pero también es posible que se formen extremos lisos al cortar de esta manera el enlace en este sitio por parte de la enzima, pero también en el sitio que le corresponde en la cadena complementaria. Esta es la cadena principal y esta es la cadena complementaria. Por ejemplo, cuando se utiliza la enzima SMA1 se obtienen estos extremos lisos. Claramente va a ser más difícil encajar diferentes fragmentos de ADN cuando se forman extremos lisos de la cadena. Por eso son preferibles las enzimas que forman extremos cohesivos. Pero para llevar a cabo la recombinación de diferentes fragmentos de ADN también se requiere no solamente cortar, sino también pegar. Y justamente para pegar existen otras enzimas llamadas ligasas, cuya función precisamente es unir dos fragmentos de ADN. De hecho, las ligasas existen en todos los seres vivos, específicamente para reparar distorsiones, roturas que pueda tener la doble hélice de ADN como tal. Por eso, los biólogos moleculares han utilizado las ligasas para justamente pegar fragmentos de ADN que pueden ser inclusive de diferentes especies. Aquí, por ejemplo, vemos dos fragmentos cohesivos de dos segmentos de ADN. Aquí vemos hacia allá, sigue la cadena de ADN, no se muestra en esta imagen, y hacia allá sigue la otra cadena de ADN. Cuando se lleva a cabo un proceso de templado, es decir, manipulando las temperaturas, las dos cadenas se alinean longitudinalmente y para ello los extremos cohesivos facilitan mucho el proceso debido a que encajan perfectamente al ser las dos cadenas complementarias, es decir, timina con adenina, timina con adenina. ¿Qué faltaría entonces después de que encajen y se formen estos puentes de hidrógeno entre los nucleótidos, entre las bases nitrogenadas? Precisamente falta que se una a este lado de la cadena el enlace entre el azúcar y el fosfato de estos dos nucleótidos vecinos. Y el mismo proceso en la cadena complementaria, que se forme un enlace covalente entre el azúcar y el fosfato de estos dos nucleótidos vecinos. Para eso justamente se adicionan las enzimas ligasas de tal manera que
se obtiene una sola cadena unida de ADN. Ese es el fundamento del mecanismo de acción de las ligasas. En la siguiente animación, ustedes podrán observar cómo una endonucleasa de restricción corta un elemento circular de ADN, es decir, cerrado sobre sí mismo. Más adelante vamos a hablar de estos elementos circulares. Además, veremos cómo actúan las ligasas para unir ese elemento circular cortado con otro fragmento de ADN que puede ser, por ejemplo, de otra especie. Este es el elemento circular de ADN. Esta es una endonucleasa de restricción que empieza a deslizarse por la cadena de ADN hasta que encuentra un sitio de reconocimiento, una secuencia palindrómica, y hace el corte, formándose dos extremos pegajosos. Aquí vemos otro elemento de ADN y llega la enzima ligasa para unir un lado de la cadena y la cadena complementaria. De igual manera ocurre en el otro extremo. En la clase anterior les había comentado que la información genética también se puede transferir desde el ARN hacia el ADN, como lo hacen los virus, especialmente los retrovirus, es decir, aquellos virus que tienen en su interior moléculas de ARN y no de ADN. Tales virus son, por ejemplo, el virus de la influenza, de la gripa y del VIH, como ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Estos virus tienen además en su interior una o varias transcriptasas inversas. ¿Qué hace la transcriptasa inversa? A partir de una cadena de ARN, y vemos que es ARN porque tiene uracilo en su secuencia, se forma una cadena de ADN, como la que vemos acá, de color rojo. Sabemos que es de ADN porque vemos acá la timina. Para que in vitro, es decir, en el laboratorio, los biólogos moleculares puedan sintetizar una cadena de ADN a partir de una cadena de ARN, se debe sintetizar un cebador o primer, es decir, una pequeña secuencia de ADN sintetizada en el laboratorio, puede ser químicamente en aparatos especiales, para que la transcriptasa inversa la use de cebo y a partir de ahí empiece la formación de la cadena de ADN. Además, lógicamente en el medio deben existir los desoxinucleótidos, los nucleótidos de ADN, es decir, los ladrillos con los cuales la transcriptasa inversa va a construir la cadena de ADN roja que tenemos acá. Entonces, después de agregar el primer a la cadena de ARN, esto se puede hacer, repito, in vitro en el laboratorio, sin participación de células ni de virus, el primer se va a unir a esta sección complementaria a la cadena inicial de ARN. Luego se agregan los nucleótidos de ADN, una buena cantidad de nucleótidos, de los 4 tipos de nucleótidos, y la transcriptasa inversa. Y de esta manera la transcriptasa inversa empieza a construir de manera complementaria la cadena de ADN. Cuando aparece un uracilo en la cadena de ARN, la transcriptasa inversa toma justamente el nucleótido de timina de adenina, y lo pone en la cadena, y así sucesivamente. Para completar este proceso también existen las ADN polimerasas que se han aislado de diferentes organismos. Estas ADN polimerasas forman una cadena de ADN complementaria a otra cadena de ADN que la utiliza como molde. Por ejemplo, la cadena sencilla que se obtuvo anteriormente con la transcriptasa inversa. De nuevo se requieren cebadores como estos primers, y aquí tenemos la cadena de ADN sencilla o, como a veces se dice técnicamente, monocatenaria, es decir, con una sola cadena.
Esta cadena está en la dirección 3', 5'. Se agregan los nucleótidos que previamente se han sintetizado en el laboratorio, se han producido, de tal manera que sean complementarios a algunos de los fragmentos, a algunas de las secuencias, los segmentos de la cadena de ADN sencilla. Después, todo en un tubo de ensayo, se agrega entonces, como lo vemos acá, los nucleótidos de ADN, los ladrillos que van a hacer la cadena nueva de ADN, la cadena roja, y los llamados fragmentos de Klenov, que son en últimas enzimas que tienen una porción que tiene justamente el mecanismo de acción de formar una cadena de ADN a partir de otra cadena de ADN que le sirve de molde, lógicamente de manera complementaria. De nuevo, si hay una timina, pues la ADN polimerasa tomará un nucleótido de adenina para unirla y así ir poco a poco construyendo y alargando la cadena, o más técnicamente elongando la cadena. Es posible inclusive que retire el anterior primer para de nuevo construir la cadena nueva roja de ADN. De esta manera tenemos al final ADN de doble cadena, que es la forma natural en que existe y ocurre naturalmente el ácido desoxirribonucleico. Bueno, muchachos, hemos así terminado la clase de hoy sobre las principales enzimas utilizadas para realizar recombinación genética, es decir, recombinación de diferentes fragmentos de ADN. En la siguiente clase se van a tratar algunas técnicas y procedimientos utilizados en biología molecular para llevar a cabo tareas específicas de la ingeniería genética. Cuídense mucho, hasta luego muchachos, que estén bien.